Esa noche, me encontraba sola en medio del campo en Nueva York. La mayoría de la gente, al escuchar Nueva York, piensa de inmediato en la ciudad, pero no se da cuenta de que hay un estado enorme arriba, lleno de bosques, granjas y pueblos pequeños. Es realmente hermoso, aunque bastante caro vivir aquí, y con la falta de empleo en esos pueblos pequeños, se pueden imaginar los niveles de pobreza. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Soy amante de todo lo espeluznante, pero siempre he sido escéptica, o lo era. Todavía estoy indecisa. La noche en cuestión era cálida y húmeda, con el cielo ligeramente nublado. La hoguera que había encendido crepitaba agradablemente. Era la primera vez en meses que tenía un momento para mí, ya que soy madre de 3 hijos maravillosos que ya han crecido. Vivía en el pueblo y tenía vecinos a ambos lados y detrás de mí, aunque había algunos árboles pequeños y arbustos que separaban mi patio trasero de los cercos de los vecinos. Estaba sentada sola, bebiendo unas cuantas cervezas y definitivamente estaba un poco mareada, pero aún así estaba consciente de mi entorno. De repente, escuché un ruido extraño proveniente del patio de uno de mis vecinos y supuse que era mi vecino que venía a ver cómo estaba. Me quedé esperando escuchar su voz. Eran alrededor de la 1 de la madrugada y no era raro que estuviera despierto a esa hora. Esperé un momento y no oí nada, así que pensé que era el alcohol hablando. Decidí que ya era suficiente y que debía dejar que la hoguera se apagara y entrar. En el momento en que me levanté, escuché un gruñido bajo. ¿Qué diablos?, pensé. Todos mis perros estaban dentro, y los vecinos ya no tenían perros, ya que habían tenido que sacrificar al suyo una semana antes. Luego el gruñido se hizo más fuerte, más agresivo, como una advertencia. Mis ojos se movieron rápidamente tratando de encontrar algo, pero no veía nada. Crecí rodeada de vida silvestre, y a pesar de lo que la gente te diga, hay lobos en Nueva York, así que eso cruzó mi mente. Tal vez eso, o un coyote, que pueden ser bastante comunes en la zona. También hay osos negros, pero de ninguna manera ese ruido era de un oso. Agarré una linterna y escuché el gruñido una vez más, pero esta vez parecía que decía no o algo así. En ese momento estaba un poco asustada, pero luego pensé que era solo mi imaginación y que debía ir adentro. Agarré un cubo de agua y lo eché alrededor del fuego y luego sobre él. Fue entonces cuando lo vi, una figura grande de pie en la cerca, una figura muy grande. Casi vomité de miedo y del olor. Había un aroma a podredumbre saliendo de esa cosa, como basura podrida. Estaba aterrorizada, pero actué como si no lo hubiera visto. Lo que sea que fuera, debía tener al menos 2 metros de altura y parecía estar cubierto de pelo. Su gruñido era tan amenazador. Caminé hacia mi casa y pude escucharlo siguiéndome. Entré y cerré con llave las puertas, agarrando un cuchillo. Mis perros ahora olían vigorosamente y gruñían, algo raro porque ellos aman a todo el mundo y nunca son agresivos. El picaporte de mi puerta comenzó a temblar y mis perros se volvieron locos. Grité y corrí hacia la sala. Tengo el corazón de un león, eso sí, pero eso fue lo último que escuché esa noche, así que los perros deben haber asustado a quien o lo que fuera. Aún así, me quedé despierta el resto de la noche. Finalmente logré dormir al amanecer. No tengo idea de si fue alguien jugándome una broma o algo más, pero nunca más me quedé sola alrededor de una hoguera mientras vivía allí. Yo, una chica de 20 años que crecí en un culto donde el 90% de mi familia pertenecía a él, lo que significaba que estaba muy protegida y constantemente supervisada. Aunque no estaba completamente convencida de las enseñanzas, no tenía exactamente a dónde ir si quería irme, así que fui bautizada en 2019. La semana después de mi bautismo fue la primera vez que él me visitó. Estaba dormida en una calurosa noche de verano, con la brisa refrescando mis pies al final de mi cama. Dormía con las ventanas ligeramente abiertas,
y las pantallas cerradas para evitar que entraran insectos. La habitación estaba oscura, excepto por la mínima luz de la calle afuera. De repente, me desperté de golpe al sentir algo pesado saltar sobre mi pecho. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada. Intenté levantarme, pero algo me empujaba hacia abajo en el colchón. De repente, la presión se levantó y me senté paralela a mi ventana. Y allí estaba él, una figura delgada de color gris con las piernas cruzadas, afuera de mi ventana. Sus ojos estaban inyectados en sangre, con agujeros negros hundidos en lugar de cuencas oculares. De repente, inhalé profundamente y me levanté para correr, pero fui derribada por alguna fuerza mientras los cuadros volaban de las paredes hacia mí. Intenté gatear hacia la puerta cuando la jaula de mi hámster fue lanzada desde mi escritorio hacia mi cabeza y todos los utensilios de escritura en mi escritorio fueron disparados hacia mí. Grité tan fuerte y tan alto que mi familia rompió la puerta cerrada con llave para encontrarme en el medio de la habitación, llorando en posición fetal. Cuando encendieron la luz, mi habitación estaba completamente intacta. Lo único en el suelo era una pintura que había hecho un mes antes, directamente frente a mí. La pintura era de una criatura que no había dejado de ver en mis sueños hasta que la dibujé, el hombre gris. Salí corriendo de la habitación y colapsé en el suelo frente a mis hermanos. Apenas tenía voz después de gritar como lo había hecho. A través de una voz ronca, relaté la serie de eventos que acababa de ocurrir. Mis padres, siendo muy religiosos, inmediatamente comenzaron a inventar explicaciones para descartar lo que había visto. Recientemente les había dicho a mis padres que estaba deprimida y, siguiendo el consejo de mis abuelos maternos, mis padres comenzaron a creer que estaba deprimida porque me faltaba fe y no confiaba lo suficiente en el poder divino. No había evidencia de que mi habitación estuviera destrozada o de que el hombre gris estuviera en mi ventana, solo la pintura en el medio del piso. Mi papá caminó lentamente alrededor de mi habitación y recogió la pintura. Pasó un tiempo contemplándola en su mano y las pinturas en mis paredes, todas hechas por mí, ya que era estudiante de arte. Salió al pasillo y se detuvo frente a mí con la pintura en la mano. «Has atraído a un demonio», dijo mi papá. Lo miré en blanco mientras la confusión cubría los rostros de mis hermanos. Mi mente corría con la posibilidad de cómo podría haber hecho esto. Las cosas que dibujas, las cosas que pintas, las historias que escribes. Dices que estás expresando tus sentimientos, pero al hacerlo, estás invitando a estos espíritus negativos, dijo, adoptando un tono de predicador. Es verdad, hemos revisado tu historial y hemos estado observando los libros que has estado leyendo. Todo es horror y crimen. Tanta violencia. Mi mamá intervino. Ya sabes lo que tienes que hacer, me dijo mi papá, mientras despedía a todos de vuelta a sus habitaciones. Empecé a caminar de regreso a mi habitación cuando las luces de la casa se apagaron una por una. Luego escuché a mi hermana mayor en el fondo de las escaleras decir, «Te creo». Hice señas para que me siguiera a mi habitación y lo hizo. Nos sentamos en mi cama discutiendo lo que había visto. Al día siguiente, llamé a los ancianos de mi congregación y les expliqué los eventos de la noche anterior. Me dijeron que recogiera todas las pinturas de la criatura que hubiera hecho y todos los libros y películas en mi habitación que pudieran provocar espíritus malignos. Luego me dijeron que construyera una hoguera y quemara la pila de propaganda del diablo y rezara sobre ella. Lo hice tal como dijeron, entre lágrimas y dolor por perder mis queridas pinturas y libros. Avanzamos rápidamente hasta finales de 2020. Me había graduado de la escuela secundaria y comencé la universidad para convertirme en asistente veterinaria. Junto con la escuela, trabajaba en un refugio de animales en el campo de la ciudad. Mi jefe, en el refugio, era parte del mismo culto que mis padres. Su esposo estaba muy cerca de mi papá. Ambos eran miembros prominentes en la congregación. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en el refugio, paseando animales por senderos a través del bosque, sola.
Pasaba la mayor parte del día en el patio que bordeaba el espeso bosque. Veía al hombre gris con frecuencia al atardecer, observándome desde el bosque. Seguía mis movimientos mientras cerraba el refugio y conducía por el sinuoso camino de tierra para llegar a la carretera principal. En la última ocasión que lo vi, estaba sola en los corrales al aire libre en un día muy nublado. Estaba recogiendo juguetes para perros en preparación para limpiar los corrales cuando sentí la presión de alguien abrazándome por detrás. Miré hacia arriba, mirando por encima de mi hombro, pero no había nadie allí. La fuerza me soltó y me di la vuelta. Ninguno de los animales estaba a la vista tampoco. Sucedió hace años, cuando tenía casi 12 años. En mi vecindario del sur de Georgia, celebrábamos cada festividad. Vivíamos en una zona apartada, llena de maleza, árboles y arbustos espesos. Esa noche, estábamos haciendo un trick or treat, porque las casas estaban demasiado separadas para ir de una a otra pidiendo dulces. Todo iba bien. La mamá de mi amiga, a la que llamaremos Carmen, se disfrazó de Ghostface. Cuando vimos a Carmen escondida entre la maleza, no nos sorprendió. A los niños nos gustaba la idea de asustarnos, y yo siempre he sido fan del horror. Recuerdo que estaba caminando hacia donde habían ido mis amigos. A mi izquierda estaban los bosques, y a mi derecha, la luz de una farola que estaba empezando a fallar. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Fue entonces cuando escuché un crujido de ramas. Apunté la linterna hacia el sonido, esperando ver una ardilla o algo similar. Pero en lugar de eso, vi una figura completamente negra, sentada en la maleza. Parecía haber copiado el disfraz de Carmen con la máscara de Scream, pero cuando se puso de pie, era mucho más alta que Carmen. Me quedé allí, mirándola en estado de shock. Recuerdo que todo parecía ralentizarse, como dicen que sucede cuando se experimenta algo traumático. Y entonces lo entendí. Estaba diciendo algo entre dientes, y sonaba como Carmen, pero no del todo bien. Solo pude distinguir una palabra. Antes de que pudiera siquiera pensar, estaba corriendo y gritando, y me había hecho pis. Corrí hacia mi hermano porque no quería pasar cerca de esa cosa. Cuando llegué a donde estaba él, vi a Carmen allí. ¿Cómo llegaste aquí antes que yo? Recuerdo preguntarle en pánico. Estuve con ellos todo el tiempo, Laura. En ese momento, me di cuenta de que no era Carmen la que había estado allí. No podía haberme adelantado a través de la espesa maleza de Georgia. Mi hermano me llevó de vuelta a mis padres, donde me quedé un tiempo, asustada por cada ruido. Esa noche, le conté la historia a mi vecina Sofía, y ella me creyó. Pasé la noche en su casa, viendo una película y comiendo dulces, pero en un momento dado, escuché un golpeteo en la ventana. Sofía preguntó si era yo, pero respondí que no. Entonces, escuchamos lo que parecía mi grito de antes, pero era diferente, como cuando esa cosa imitó la voz de Carmen. Sonaba como yo, pero en repetición. En ese momento supe lo que era, y no me atreví a voltear. Empecé a vomitar del miedo, y Sofía comenzó a llorar. Más tarde, se fue. Los encuentros de esa noche me hicieron odiar Halloween. No sé qué era, tal vez un skinwalker, pero no puedo estar segura. Sofía y yo nos hicimos más cercanas que nunca, y desde entonces no podemos dormir sin alguna luz encendida. Nunca tuvimos miedo a la oscuridad antes de eso. Si alguien sabe qué es, déjenos un comentario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Se siente bien contarle a otros sobre esto. La situación ocurrió hace un año en Halloween. Todavía me persigue, sin importar lo que haga. Lo que escuché y sentí en aquellos bosques simplemente no era normal. Eran alrededor de las 6 de la tarde de esa noche. Acababa de salir de la ducha después de llegar a casa del entrenamiento de fútbol. Me estaba preparando para ir a mi primera fiesta en casa de un amigo. Me vestí y decidí disfrazarme como el tipo del "You know I had to do it to him"
porque era fácil de hacer. Entré al garaje y abrí la puerta para coger la correa de mi perro Jack, para que pudiera venir conmigo. Por alguna razón, mi padrastro dejó salir a Jack de la casa sin correa, pensando que obedecería. Jack es una mezcla de galgo y labrador amarillo, así que le gusta olfatear y perseguir animales, por lo que dejarlo suelto fue una mala idea. Jack salió corriendo por la puerta y de la casa. Salí corriendo detrás de él porque vivimos cerca de una carretera donde la gente tiende a no respetar los límites de velocidad. Lo perseguí durante unos 10 minutos, hasta que llegamos a la entrada de esos bosques que están al final de mi calle. Vi a un ciervo salir corriendo por un lado de los bosques, y mi perro salió disparado tras él. Me frustré y fui tras él. Fue una idea realmente estúpida de mi parte. Debo decir algo sobre esos bosques. En 2 lados limitan con una carretera, y en los otros 2 lados solo hay casas, en una zona de unos 20 kilómetros cuadrados. Solo una estimación por mi parte. Pasé los siguientes 30 minutos vagando por los bosques solo, con una sensación extraña que no puedo describir. En un momento pensé que escuché un ruido por un pequeño sendero. Fui por el camino pensando que el ruido podría haber sido causado por mi perro, o tal vez solo esperaba que fuera él. Caminé en esa dirección durante unos 5 minutos, mientras esa extraña sensación se hacía más intensa. Entonces llegué a un claro en el bosque, después de cruzar una pequeña colina. El suelo estaba cubierto de estas plantas parecidas a hierba, que tenían quizás 1 metro de altura como máximo. Mientras me movía por el área, de repente me quedé paralizado. Una parte de mi mente quería que avanzara y encontrara a mi perro, pero la otra parte me suplicaba que diera media vuelta y me fuera, porque algo simplemente no estaba bien allí afuera. Me quedé allí durante unos segundos antes de darme cuenta de que todos los sonidos a mi alrededor habían desaparecido. Era un silencio completo, sin grillos, pájaros ni animales, solo el sonido distante de los coches en la carretera. Esto era extraño, ya que momentos antes había escuchado ruidos por todas partes. De repente, escuché un nuevo ruido frente a mí. Escuché el sonido de ramas rompiéndose y hojas siendo pisoteadas. Lo que sea que se estuviera acercando era grande. Mi propio ruido al caminar por el bosque era bastante fuerte porque soy grande, pero este sonido sonaba mucho más fuerte de lo que yo podía hacer. Se acercaba cada vez más a mí hasta que finalmente decidí dar la vuelta y caminar en la otra dirección. Mi cerebro intentaba racionalizar lo que era, pero nada tenía sentido. Los coyotes que viven en la zona no salen a esta hora y no harían tanto ruido. No era un ciervo, ya que se movería mucho más rápido y probablemente habría escuchado el collar de mi perro. Los osos no viven por aquí, solo en áreas al sur de donde vivo. También descarté la idea de que fuera alguien viviendo en esos bosques. Puede haber personas en la zona que hagan eso, pero ninguna persona que viviera en los bosques podría pesar tanto y probablemente ya me habría dicho algo para no asustarme. Seguí caminando y escuché que los pasos comenzaban a hacerse más rápidos. Entonces empecé a correr a toda velocidad bajando la colina, atravesando ramas y zarzas en línea recta. No me importó mirar atrás para ver qué me perseguía, porque lo que sea que fuera, no quería verlo. Pensé que eso solo me haría entrar en pánico aún más. Después de unos 3 minutos, vi la apertura en los bosques de nuevo. Esa criatura todavía estaba muy cerca de mí y empezaba a estar realmente cansado. Corrí a través de la apertura y seguí pasando por una de las casas. Entonces lo escuché. Ese rugido impío. Venía de detrás de mí, de esa cosa que me perseguía. Nunca había escuchado nada igual antes. No sonaba como ningún animal que conociera. No puedo imitar el sonido yo mismo, sin importar lo que lo intentara. Mi sangre se heló y sentí el mayor impulso de adrenalina de mi vida. Corrí de vuelta a mi casa a toda velocidad y entré corriendo. Llamé a mis padres de vuelta a la casa, ya que estaban en el coche buscando a mi perro. Decidimos dejar la búsqueda por el momento, y yo todavía estaba bastante agitado por lo que acababa de suceder.
Me fui a la fiesta cuando mis padres llegaron a casa, porque quería alejarme del área al menos por un tiempo. Mi padrastro decidió quedarse en casa a pesar de mis advertencias, porque quería estar allí por si el perro regresaba, y afortunadamente el perro regresó sano, aunque un poco sacudido. Todavía me preocupa esto, porque no sé qué me persiguió. Nunca volveré a poner un pie cerca de esos bosques de nuevo. Me alegra bastante ir a la universidad para poder alejarme de lo que sea que fuera eso. Una advertencia para cualquiera que visite la zona rural al oeste de Asheville, Carolina del Norte. No vayan a los bosques solos o desarmados. Fue una noche de invierno frío. Estaba con mi prometido en su casa, ubicada en las estribaciones de las montañas Apalaches, en Pensilvania. El viento era cruel y la nieve soplaba de lado, acumulándose rápidamente. Las luces parpadeaban aquí y allá, y ambos sabíamos que necesitábamos quedarnos adentro para la noche. Antes de eso, sin embargo, él necesitaba ir a la tienda por algunas cosas necesarias: cigarrillos, bebidas y aperitivos. Mayormente nos quedábamos en mi casa, así que la suya estaba escasamente abastecida. No tenía ganas de salir de nuevo, así que me acurruqué sola en un rincón de su sofá, junto a una lámpara, y abrí un libro que había empezado a leer esa semana. Justo cuando él se fue, y apenas salió del camino de entrada, las luces comenzaron a parpadear. Vaya, pensé, realmente no quería estar allí sola si las luces se apagaban para siempre. Ese lugar no era tan cómodo como mi casa, y a veces me daba una sensación extraña. Dirigí mi atención al libro, diciéndome a mí misma que no pasaría mucho tiempo. La tienda estaba a solo 1 kilómetro de distancia, pero cuando parpadearon durante unos 5 segundos más, decidí que quería ir a su habitación en su lugar. Allí podría acurrucarme bajo su grueso edredón y, si se cortaba la luz, solo tendría que taparme la cabeza y esperar. A Doug le gustaba colgar una sábana entre su dormitorio y la sala de estar durante los meses de invierno, simplemente para mantener más calor en su dormitorio. Me levanté del sofá, apagué la lámpara y me acerqué a la puerta de su habitación. Luego extendí mi mano alrededor de la sábana y encendí la luz de su habitación. Y allí, frente a mí, a solo unos centímetros de distancia en la sábana, estaba la distintiva sombra de un hombre alto con un sombrero de ala plana. Me quedé helada. En los segundos antes de recuperarme, noté que no tenía rasgos distintivos excepto su sombrero, y que posiblemente llevaba un abrigo largo de algún tipo. Mi mente gritaba, ¡muévete! Y finalmente reaccioné, apagando de nuevo el interruptor de la luz de su habitación. Retrocedí asombrada y no podía creer lo que acababa de ver. Permanecí allí 1 minuto solo reuniendo mi compostura. Con un poco de valentía de quién sabe dónde, volví a encender el interruptor. Había desaparecido. Decidí entonces volver al sofá y esperar a Doug allí. Cuando llegó, le conté lo que vi. Dijo que mi rostro estaba sin color y mis ojos estaban más abiertos de lo que él jamás había visto. Era obvio que algo me había aterrorizado, así que me creyó. No hace falta decir que pasé menos tiempo en su casa a partir de ese momento. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero ahora casi era primavera, y estaba en casa, durmiendo profundamente en mi cama. Mi teléfono sonó alrededor de las 6 de la mañana. Contesté con sueño, y escuché la voz frenética del vecino de Doug, Jeff, gritando en mi oído. Me explicó que la casa de Doug estaba en llamas, y que Doug necesitaba volver a casa de inmediato. Me volví rápidamente hacia el lado de la cama donde dormía Doug, solo para ver un espacio vacío, y recordé que el perro había vuelto a casa anoche. Grité a Jeff que el perro estaba en casa, que necesitaba revisarlo lo antes posible y sacarlo de esa casa. Acordamos que me llamaría tan pronto como sacara a Doug de la casa. Su plan era romper la ventana de su dormitorio asumiendo que Doug estaba en su cama. Me puse mis zapatos y salté a mi coche, aún en pijama. Era un trayecto de 15 minutos hasta su casa, y tengo que decir que fue el trayecto más largo de mi vida.
Mi teléfono no sonaba como esperaba. Una llamada del vecino diciéndome que el perro estaba a salvo fuera de la casa. 5 minutos después de empezar a conducir, ya iba demasiado rápido por la carretera cuando escuché las sirenas de los bomberos de la ciudad y aún no había llamadas del vecino. Cuando giré hacia la parte superior de su largo y sinuoso camino, pude ver las luces intermitentes donde estaba su casa. Mi mente sabía la verdad, pero mi corazón aún no la aceptaba. «No, no, no», grité. Me acerqué a un camión de bomberos, estacioné mi auto y corrí hacia el bombero más cercano que pude alcanzar, gritando: «Por favor, dime que lo sacaste de allí». Ella me preguntó quién era yo y respondí: «Su prometida». Bajó la cabeza y la movió de lado a lado, claramente diciendo que no. Mis rodillas se doblaron y antes de caer al suelo, Jeff me atrapó. Pasaron un par de horas antes de que el fuego estuviera completamente controlado y el personal de bomberos pudiera entrar en la casa. Cuando abrieron la puerta principal, miré adentro y vi en el suelo, tendido en la puerta entre su dormitorio y la sala de estar, a Doug. El fuego nunca lo alcanzó. Había fallecido debido a la inhalación de humo. Me di cuenta de que donde yacía era exactamente el lugar donde vi al hombre del sombrero hace solo un par de meses. ¿Vino el hombre del sombrero a advertirme sobre la muerte inminente de Doug? ¿Causó la muerte de Doug al aparecer en el mismo lugar donde murió? No sé mucho sobre el hombre del sombrero, excepto que es visto en todo el mundo. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien tiene alguna información que pueda darme sobre él? Sé que mi perro está en un lugar mejor ahora, pero lo extraño terriblemente y tengo tantas preguntas sin respuesta, extrañando en el bosque.